Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Yo soy Alessandra Nilo, soy directora de Relaciones Externas de IPPF para las Américas y Caribe. Es un gusto estar con todos y todas ustedes acá. Muchas gracias a nuestros panelistas. Esa es una sesión que se llama Crisis Climática de Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos y que fue armada por las organizaciones Gestos, Fundeg, por ONUCIDA, por IPPF Acro y también por Fiocruz. Es muy importante ese momento para nosotras porque en verdad esa es la segunda sesión que ese grupo de organizaciones organiza para ese foro y de verdad que es un tema súper, súper importante para todos y todas que estamos acá. Hay como que un compromiso de nuestras organizaciones de seguir llevando ese tema que para nosotros de las intersecciones y de los retos comunes que tenemos con esa agenda. Entonces, antes de pasar a nuestros y nuestras invitadas, quería solamente reforzar por qué estamos haciendo esa conversación y decir que en esos últimos años realmente hemos avanzado mucho más en la producción de evidencia entre la relación entre salud y cambio climático y en nuestro caso particular con una perspectiva también de los derechos sexuales y reproductivos y que realmente tanto grupos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las agencias de Naciones Unidas, el propio G20 que tuvimos en Brasil año pasado, la COP también, está haciendo mucho más esa relación entre los derechos sexuales y reproductivos como algo completamente necesario de se poner foco y atención durante las emergencias climáticas. Entonces, esos datos están mostrando cómo esa relación está, se intensifica, por ejemplo, durante las cuando ustedes, cuando nosotros pensamos sobre embarazos, los riesgos de nacimiento de las crianças, cuando pensamos sobre el incremento de la violencia sexual y cómo también se rompe los accesos a los servicios más estructurales durante la situación de cambio climático, de crisis. Y eso cuando juntamos por el hecho, por ejemplo, de la mortalidad de las mujeres, que en esos contextos es 14 mayor de las otras poblaciones, también se ve una relación directa, ¿no? Entonces, tenemos ya datos mostrando que 25% de las mujeres no pueden recusar sexo, que una en cada 10 en términos generales ya tiene brechas de acceso a insumos para derechos para salud sexual y reproductiva. Y cuando miramos ese conjunto de indicadores que tenemos frente a nosotras, tenemos una situación que o empezamos a tratar y a cuidar o vamos llegar en un contexto donde la crisis climática va a estar tan avanzada y que no nos vamos a preparar para ese momento. Entonces, estamos ahora ya teniendo situaciones que son muy graves en muchos territorios, pero los indicadores y los datos muestran que la tendencia, obviamente, de acalentamiento del planeta nos va a generar situaciones mucho más graves. Y eso todo que estamos discutiendo no puede ser apartado de un contexto de geopolítica donde entendemos que todo lo que hablamos año pasado en ese mismo foro sobre esa cuestión específica de relación entre salud y clima se ha agravado por un contexto donde los cambios geopolíticos, inclusive de la cooperación, va a tener un impacto mucho grande en nuestras acciones que habían estado en curso, ¿no? Entonces, un impacto súper grande en la agencia en las agendas de investigación, un impacto muy grande en la agenda de mitigación, impactos en servicios, impactos para la sociedad civil, impactos para los gobiernos. Entonces, en ese contexto, la idea es pensar cómo juntos y juntas podemos seguir compartiendo
no solamente las preocupaciones, mas las estrategias posibles y a partir de eso construirmos y fortalecermos nuestra fuerza común como actores y actrices de promoción de derechos, o sea, que sea en emergencias humanitarias, que sea en las crisis de salud, que sean crisis esas consecuencias o no de la crisis climática, somos todos y todas acá agentes y promotores de derechos y tenemos, o sea, buscamos encontrar alternativas y soluciones de cómo vamos a navegar en esos tiempos no tan difíciles donde sabemos que está en curso fundamentalmente una guerra contra la idea de derechos humanos, contra la evidencia y llegamos acá no por ausencia de informaciones que estaríamos acá, ¿no? Entonces es una situación muy difícil en ese momento y la solución realmente pasa por una articulación colectiva. Entonces, quería empezar dando las bienvenidas y la palabra a una de las organizadoras también de esa sesión, que es Selene Guanabes, que es activista de la red de jóvenes por los derechos humanos, igualdad de género y justicia climática en Argentina, y que acá también representa a Fundec, que es una de las organizaciones socias de IPPF. Selene, tiene la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer por la participación en este panel. Voy a ser breve, sé que todos estamos cansados y quiero empezar hablando de por qué nos reunimos hoy, que es nada más y nada menos que para manifestar nuestra preocupación y exigir cambios urgentes. Hay que entender que es imprescindible vincular que la crisis climática no es solamente un fenómeno aislado, sino que nos ocupa a todos, no es simplemente una cuestión climática, sino que es una cuestión de justicia social. Principalmente las poblaciones más vulnerabilizadas, las mujeres, las juventudes, la población de personas de indígenas, rurales, afrodescendientes, personas con discapacidad, somos las que estamos en la primera línea de afectación de la crisis climática. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la crisis tiene un impacto profundo en todos los aspectos de nuestra vida. El calentamiento global, las inundaciones, las sequías, la pérdida de biodiversidad. Me estaba olvidando la filme. La pérdida de biodiversidad no solamente arrasa con nuestros hogares, sino que también afecta a todos nuestros medios que tenemos para subsistir. Aumenta nuestra morbilidad y nuestra mortalidad. Provoca la suba de abortos espontáneos en personas gestantes, aumenta las ITS, la violencia sexual y de género, y también produce el incremento de matrimonios infantiles. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué un desastre natural puede afectar o puede aumentar nuestra vulnerabilidad? Porque debido a esto se acentúan las crisis ya existentes, crisis económica, la pobreza, las personas que sufren el aislamiento debido a tener que emigrar forzosamente, la pérdida de esa autonomía económica por no tener dónde producir, si hay inundación, ¿cómo vas a producir? Entonces, toda la falta de políticas de cuidado que cubra estos problemas que tenemos, y todo eso en su conjunto lleva a que sea casi inexistente la posibilidad de acceder a nuestros derechos más básicos, el derecho de servicios de salud sexual y de educación sexual integral. También, además, esto no solamente se termina acá, sino que además se exacerban todos los problemas que ya sufrimos las niñas, los niños, los adolescentes, las juventudes, de enfrentarnos principalmente a una mayor deserción escolar, mayor inseguridad alimentaria, aumento de embarazos no deseados, pérdida de empleos formales que nos hacen recurrir a trabajos informales sin seguridad social, sin sueldos, sin salarios justos, donde también muchas veces, además de esto, nos hacen dejar nuestra formación académica, porque ¿cómo organizás el trabajar 8, 10, 12 horas sin una regulación, sin un sueldo justo y acompañarlo con clases, con facultad, de tener que también llevar una vida, vivir, dormir, no es fácil, no, o sea, el acompañamiento de eso no es fácil. Yo me pregunto además, porque siempre todo vuelve al lado económico, ¿alguno de los que estamos acá se sabe cuánto se gasta en nuestra región en embarazos no deseados? ¿Cuál es el gasto de esto? Según datos relevados por la UNFA, durante un año se gastan 15.300 millones de dólares en embarazos no deseados. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no solucionamos esto que se solucionaría implementando educación sexual integral, interseccional, intergeneracional y también si se implementara todo en conjunto con la justicia climática? Esto
permitiría que todo este dinero que se utiliza se vaya a sectores que hoy están retrasados, como es el avance en los ODS, como es la educación, como es la salud. Es literalmente todo beneficio, pasar un gasto que no sirve, que nos está limitando a algo que nos ayudaría a mejorarlo. Ahora, por qué y para qué es importante poner en agenda los derechos sexuales y reproductivos, pero de forma interseccional con la crisis climática? Y esto es clave entender, que todos decimos vamos por un futuro, vamos por un mejor futuro, vamos por las generaciones del futuro, los jóvenes son el futuro. No, los jóvenes estamos ahora, jóvenes vamos a seguir siendo, siempre va a haber jóvenes, pero el futuro tenemos que cambiarlo en el presente. Si no mejoramos nuestro presente y no actuamos ahora, no va a haber un futuro que cambiar. Y para para tener un futuro que sea igualitario, que sea justo, primero necesitamos tener un acceso efectivo a salud sexual integral, a educación y a los derechos sexuales y reproductivos, lo cual es imposible si no lo hacemos de forma integrada con la justicia climática. Uno si tiene que, volvemos siempre a lo mismo, uno si tiene que emigrar, no dice, bueno, ¿sabes qué? Dejé en la casa, dejé los preservativos. ¿Cómo me voy a evitar un embarazo? Me voy a cubrir de una ITS. No pensás en eso. Te estás llevando lo que tenés puesto y a tus hijos, porque también la cantidad de mujeres jóvenes, niñas embarazadas, no se pone a pensar en qué te estás dejando, sino en cómo te irte. No es fácil. Y en este punto se vuelve muy importante escuchar y reconocer las voces de nosotras, de las mujeres y las juventudes, y principalmente de aquellas personas de comunidades locales y regionales, afrodescendientes, LGTBIQ+, todas aquellas que sufren, que sufrimos de manera directa las consecuencias de la crisis climática. Y que además de esto traemos a colación conocimientos ancestrales de nuestras regiones, de nuestras localidades, que permiten llegar a esa relación sana entre la tierra y el cuidado de la vida de todos, tanto la vida de la tierra como nuestra vida, lo cual es fundamental en esta lucha, porque para llegar a ese futuro necesitamos un ciclo sano, sostenible, saludable. Es fundamental lograr este ciclo. ¿Y cómo lo logramos? Es lo que venimos exigiendo acá, es lo que estamos haciendo ahora. Seguir exigiendo y pidiendo nuestra inclusión en la toma de decisiones, incrementar nuestro liderazgo, fortalecer nuestra participación en procesos de toma de decisiones. Siempre me olvido la femenina. Nuestra participación en toma de decisiones. Construir también estrategias que sean de mitigación y adaptación con perspectiva de género e interseccionalidad. Invertir en educación climática, invertir en educación sexual integral, justa, interseccional e intergeneracional, porque no es solamente de nosotros, nos afecta a todos. Durante el desarrollo de todo de este foro también se habló de los adultos, de los adultos. No es fácil ni estar en la juventud ni ser un adulto. Todos sufrimos el cambio. Es necesario asegurar ese acceso efectivo a servicios de salud que hoy carecemos totalmente. Además de eso, traemos, porque además de exigir, siempre las jóvenes tenemos propuestas. Somos muy activos. Y no lo digo mentira, nosotros activamos muchísimo y siempre estamos a la vanguardia y queremos aprender, nosotros venimos aprendiendo de ustedes toda la vida y de parte de la red tenemos como propuestas, por ejemplo, garantizar infraestructura de adaptación al clima, pero infraestructuras que sean más seguras, que sean más accesibles, que tengan protocolos para las situaciones de emergencia. En Argentina ahora se está viviendo inundaciones en Bahía Blanca, donde no se sabe dónde poner a toda esa gente que se tuvo que salir de sus hogares. Y eso es por falta de protocolos de protección en emergencias climáticas. Y que encima, además de esto, pedimos que estos protocolos prioricen la seguridad de mujeres, niñas y juventudes para minimizar los riesgos de sufrir violencia, tanto violencia sexual como violencia de género. Porque la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran esas personas es mayor. Las mujeres nos encontramos aún más, salimos de nuestro entorno seguro, de nuestras familias, de nuestros hogares, para tener que huir de esas emergencias climáticas y nos encontramos aún más vulneradas. Además, pedimos también como propuestas que se otorgue financiación y recursos para proyectos que sean de adaptación, pero que estén liderados por mujeres y por juventudes, principalmente aquellas pertenecientes a las regiones más vulnerabilizadas. También proponemos la creación de plataformas que garanticen entornos más seguros y más amigables con las juventudes, junto a becas y capacitaciones, porque muchas veces se pasa de que sí, hay que traer juventudes, vivan los jóvenes. Bueno, lo traes acá y lo tenés sentado para que ponga la cara nomás y que acá representamos a los jóvenes, todo bien, no es así.
No nos puedes tampoco incluir en un lugar si no sabemos en dónde estamos. Yo para venir acá, ahí me tuvieron que sentar y explicarme qué es una agenda, qué es la... Todo, todo, o sea, cómo hablar, cómo desarrollar, o sea, y no es fácil, no es fácil pedir a un joven que hable si nunca en la vida se le tomó la palabra. ¿Cómo le decís si se te va a escuchar de verdad? Si se te va a prestar atención. Lo que decís vale. Eso es todo un cambio que hay que hacer desde la base. También pedimos que se invierta, o proponemos, mejor dicho, que se invierta en educación climática y en políticas climáticas, pero que tengan enfoque de género, inclusión, interseccionalidad, intergeneracionalidad, que son fundamentales. Como le digo, no se puede lograr un mundo justo y sostenible si no tenemos justicia climática. No podemos lograr la justicia climática si no podemos acceder a nuestros derechos de salud. Es pura, exclusivamente está todo vinculado. No podemos evitar la relación. Eh, bueno, se nos trabó el power, pero no importa. Seguimos. Y quiero ser rápida, por eso hablan por tres, me disculpan. Pero no puedo dejar de aprovechar este entorno para visibilizar la situación de Argentina, o sea, el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Argentina fue mucho tiempo un foro regional para lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Hoy en día no es así. Hoy en día nos encontramos en una situación totalmente opuesta. Los discursos de odio y los ataques aumentaron gradualmente. La ESI volvió a ser una promesa incumplida. La ESI volvió a ser de implementación incompleta y desigual. Ya no se puede, no puedes recurrir a anticonceptivos, no hay recursos, no hay en los hospitales que tienen la obligación de cumplir. Se dio el desmantelamiento de muchísimas leyes. Y también no podemos dejar de hablar del incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos internacionales, deslegitimando también nuestro gobierno la Agenda 2030 y las obligaciones que están en nuestra Carta Magna. No quiere reaccionar, no importa. Por último, solo me queda pedirles a todas las organizaciones que no ven, a las que participan, a los gobiernos que están presentes, que no miren hacia un costado, que ya no nos dejen de hacer la vista gorda, que no dejen de seguir y seguir, sino que nos prioricen y que pongan presión diplomática al gobierno argentino para cumplir sus compromisos internacionales y realicen los informes respectivos de cómo van con sus avances, cómo van con esas obligaciones que están ratificadas en nuestra Carta Magna. Esta lucha, nuestra lucha por los derechos de las mujeres, niñas, juventudes, es una lucha por la vida digna, para todos, para todas, para todes. Por esto quiero decirles a todos mis pares jóvenes que la lucha es de todas, la resistencia es de todas y la victoria que sin duda va a ser de todas. Gracias. Muchísimas gracias, Helene. Estoy absolutamente lista a seguir por tu liderazgo. Díceme que hago que voy contigo. Y además pienso que tocaste en todos los puntos súper importantes, pero hay uno que aún tenemos como tarea de casa, porque necesitamos de más indicadores en relación a la cuestión de educación climática, que es como que una brecha que aún tenemos en la estructura de Agenda 2030. Totalmente, los jóvenes no podemos saber cómo accionar por la justicia climática si no sabemos en qué Claro. recursos tenemos o qué nos faltan. Claro, exactamente. Y es lamentable porque es un tema que está sobre la mesa hace muchos años, pero solamente ahora que entramos en situación de emergencia sí empieza realmente a tomar serio, ¿no? Entonces, súper gracias inclusive por las recomendaciones. Con eso también quiero pasar a una otra joven, que es Julia Galvão. Julia es comunicadora y de Advocacy de Gestos, que es una organización basada en Brasil. Y justamente un poco en esa perspectiva de preparación, Gestos ha hecho una acción muy interesante con las personas trans en Recife, viviendo con VIH, y además no simplemente con personas trans viviendo con VIH, pero con personas trans viviendo con VIH con más de 50 años. Entonces, es una acción bien interesante que viene a compartir con nosotras y Julia, tú tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, es un gusto estar acá con ustedes. Buenas noches a todas, todos y todes. Quiero saludar a los panelistas acá. Es un gran orgullo para mí estar aquí presentando gestos y agradecer por la invitación y saludar a la sociedad civil aquí presente, que con mucho esfuerzo garante mucho de nuestros avances. Entonces, empezó por ahí.
Mi nombre es Julia, soy asesora de Advocacy y Comunicación de Gestos, que es una organización que nació hace 32 años para responder de manera integral a la pandemia de VIH y SIDA. Y a lo largo de los años hemos ampliado nuestra actuación, ¿eh? Y hoy somos una referencia de Agenda 2030, en financiamiento para el desarrollo sostenible, en temas de género y en temas de derechos sexuales y reproductivos. Todo nuestro trabajo, todos nuestros proyectos que empezamos en la organización se fundamenta en la interseccionalidad y la justicia social. Es desde esa perspectiva que hoy vengo acá para compartir con ustedes la experiencia del proyecto Justicia Climática. También es tema de mujeres trans y travestis. Este proyecto fue pionero en Recife, que es la ciudad donde esto tiene su sede, que es una ciudad en noreste de Brasil. Y para nosotras era fundamental comprender por qué las crisis climáticas afectan de manera desproporcionada a las poblaciones LGBT+, y especialmente las mujeres trans y travestis. Entonces, que eran atendidas por nuestra organización. Entonces, ese fue como el punto de partida para que empezamos todo ese trabajo de estudiar y hacer acciones directas de incidencia política con esta población. Entonces, antes de presentar el proyecto, voy a hablar un poco del contexto de la ciudad, porque no todas las personas acá conocen. Entonces, Recife es la 16ª ciudad más vulnerable del mundo ante las crisis climáticas. Enfrentamos amenazas constantes como inundaciones, deslizamientos, aumento del nivel del mar y ondas de calor. Cerca de 80% de las construcciones urbanas están a menos de 30 metros de la línea costera. Y la infraestructura de drenaje es súper insuficiente para enfrentar lluvias intensas. En 2022, por ejemplo, vivimos una situación de tragedia total, con deslizamientos e inundaciones que dejaron cientos de personas sin casas y algunas muertes también. Y tenemos un dato que es de la propia Naciones Unidas, que para 2040 las inundaciones de la ciudad aumentarán en casi 69%. Entonces, es muy absurdo o que viene en el futuro. Entonces, es eso, este escenario para ustedes mirarem y visualizar de forma más integral y comprender el proyecto, porque ese cambio climático es preocupante por sí solo, pero aún es más grave para las poblaciones que son más afectadas, como Selene habló. Para la población trans y travesti que vive en situación de pobreza, que son la mayoría de las personas atendidas por Gestos, ellas sufren con desempleo, la discriminación de servicios de salud y viven viviendas muy inseguras frente a las lluvias y las inundaciones. Entonces, como estás hablando, ese escenario de clima ya es preocupante en la ciudad por sí solo, pero aún más grave para esas poblaciones que atendemos. Entonces, es toda una situación de sufrir con desempleo, la discriminación en los servicios de salud, las viviendas que son muy inseguras frente a las lluvias e inundaciones. Entonces, tenemos una relación directa del efecto del cambio climático y las personas que son más vulnerables en esa situación. En Brasil, por ejemplo, la expectativa de vida de una persona trans es de apenas 35 años. Ese es un dato muy absurdo en nuestro país. Entonces, eso, partiendo de ese punto que en Brasil la expectativa de una persona trans es de apenas 35 años, con mucha dificultad logramos reunir un grupo con mujeres trans y travestis de Recife con más de 50 años.
Y así hacemos un estudio sociodemográfico que identificó, por ejemplo, que el valor promedio de ingresos mensuales correspondía a menos de un salario mínimo. 58% de esas personas vivían con menos de un salario mínimo. Y para nuestra sorpresa, como somos también una organización que hasta hoy trabaja con la respuesta al VIH, 52% dessas mulheres também bebiam com VIH. Quando o promédio de trans em Brasil seria de 33% em relação ao VIH e SIDA. Por isso, uma vez que essa população era uma das mais afetadas por todo esse processo e por todas as questões sociais, por todas as dimensões sociais, decidimos formar um grupo com essas chicas maiores de 50 anos para identificar os desafios frente ao câmbio climático e traçar estratégias transversales. Porque é isso, trabalhamos muito todas as agendas de maneira muito interseccional, porque compreendemos que não é nada aislado, é como todo é junto e todo é necessário de ser pensado como uma estratégia transversal. Así que mientras brindábamos apoyo psicológico, hicimos jornadas de formación sobre justicia climática para que ellas se empoderasen y entendiesen sus vulnerabilidades frente al clima. Y a partir de eso, completamos con un curso de advocacy para que pudieran comprender los procesos políticos y los espacios de tomada de decisiones. Y después hacer incidencia política y buscar sus derechos. Entonces fue toda una cadena que partió del apoyo psicológico, empezó con eso y después dando formación para que esas chicas se empoderasen políticamente y después a presentar el mundo de advocacy y presentar para esas mujeres también los espacios políticos, quién son los actores y las actrices estratégicas para hablar, para hacer su advocacy. Entonces fue toda esa cadena que el proyecto siguió. También quiero decir que fue el primero a vincular mujeres trans con más de 50 años y clima en Brasil. Nunca hubo un proyecto parecido. Y que logró impactos muy significativos, como tenemos hasta hoy la creación de un grupo permanente con estas mujeres, entonces fortaleciendo su organización y voz política. Tenemos el aumento de conocimiento sobre derechos y justicia climática entre las participantes, la identificación de un conjunto de recomendaciones para políticas públicas que ellas presentaron. Ellas próprias, não foi resto das pessoas que trabalhavam, elas próprias foram apresentar suas próprias recomendações em uma audiência na Câmara de Concejales de Recife, propondo a criação de políticas intersectoriais para responder às suas necessidades. Assim que concluímos que com isso, restos empieza a sensibilizar las autoridades locales sobre la intersección entre género, pobreza y crisis climáticas, buscando la inclusión de un tema que es muy, muy, muy importante, que es la destinación de recursos específicos en el presupuesto municipal para garantizar los derechos de esas mujeres, especialmente también las que viven con VIH, porque es más una cosa en la vida que dificulta todo el acceso. Entonces, es eso. Como reflexión final, me gustaría compartir que el proyecto demostró que es posible, sí, construir estrategias de adaptación climática desde una perspectiva de justicia social y de género con el protagonismo de las personas afectadas por el clima. Porque eso creo que es la cosa más importante, que las personas que son más afectadas estén en la frente de la situación, estén como voces activas para construir sus políticas, para pedir lo que necesitan. Y además mostró a las autoridades locales que la crisis climática no es solo una cuestión ambiental, sino también una crisis que afecta los derechos humanos y de manera
muy desigual, las poblaciones más vulnerables, inclusive las que sufren más prejuicios por sus orientaciones sexuales. Com ellas, aprendemos que se não garantizamos políticas inclusivas que considerem as desigualdades estruturais em sua direta conexão com as urgências climáticas, estaremos perpetuando a exclusão e a injustiça. E, para concluir, queria muito dizer que queremos seguir avançando com esta agenda, fortalecer alianças, e estou aqui compartilhando isso neste espaço também para que fortalecer nossas alianças e pensar como podemos fazer coisas juntas e construir soluções onde avançamos com essa relação de clima e direitos sexuais. Dejo aqui uma invitação a uma reflexão que é urgente que os governos, a sociedade civil e toda a comunidade internacional reconozca a importância de incluir as perspectivas de gênero em clima, em todas as estratégias de resiliência climática. Assim que também temos muito interesse em compartilhar esta metodologia com outros territórios e conseguir financiamento para ampliar o projeto em nossa região de América Latina e Caribe, porque isso passou em uma cidade de Recife, pero logramos resultados muito buenos de impacto que se podemos assim multiplicar para outros territórios e compartilhar nossas experiências de incidência com outras organizações e outras metodologias. Isso é tudo. Estou feliz y gracias. Muchas gracias, Julia. Pienso que estamos saliendo para una acción muy concreta que pasó y que muestra cómo es necesario e importante ese tipo de actividad, de trabajo, ¿no? Y de vinculación de agendas. Entonces, siguiendo en esa misma perspectiva interseccional, yo quería invitar a hablar a Maranta Gómez, que es antropóloga social y sobre todo una activista. Es directora de incidencia de MaxFam, que es también, así como Gestos, una organización miembro de IPPF. Es experta en identidades de género ancestrales y en materia de salud sexual y reproductiva, en VIH y en derechos humanos, y con quien hemos compartido muchas agendas y muchos retos. Entonces, Amaranta, es un placer tenerte con nosotras hoy. Bienvenida. Gracias, Ale. ¿Sí se escucha? Ok, Sí. perfecto. Pues muchas gracias, Ale, por la invitación. Un gusto, querida Luisa, por fin conocerte y compartir con las colegas y el compañero. Siempre una se remite a las cosas que ha venido haciendo a lo largo de muchos años, ¿no? Y voy a hablar en esta intersección que tiene que ver la etnicidad, el VIH-Sida y los pueblos indígenas. Y arrancaría diciendo que uno de los grandes desafíos para abordar eso es estas herencias de pensamientos heredados que el colonialismo, ¿no? La colonialidad nos han dejado y que nos atraviesa hasta hoy en día, que son el clasismo, el racismo y la discriminación. Las comunidades indígenas, lo que nos ha mostrado el VIH es que al principio yo pensé que las comunidades indígenas estábamos llegando tarde al acceso. En realidad no era así. En términos de acceso, las comunidades indígenas son casi los últimos que son atendidos en términos de salud, en términos de justicia, educación, trabajo y demás. Tradicionalmente se hablaba, por supuesto, de poblaciones claves, ¿no? Mujeres, HCH, usuarios de drogas, trabajadores sexuales, jóvenes, y solo cuando aparece la problemática de la migración en el tema del VIH, ahí se cruza el tema de la etnicidad. Ahí aparece un rasgo de la etnicidad, porque ¿quiénes migran? Pues las comunidades indígenas, Oaxaca, Chiapas, por ejemplo, al norte, Michoacán más al norte. Entonces son los cuerpos indios los que migran y ahí empezamos a ver este cruce entre migración y etnicidad. Y eso nos llamó mucho la atención desde las comunidades indígenas para empezar a preguntarnos
empezar a conocer qué impacto estaba teniendo el VIH-Sida al interior de los pueblos indígenas y sobre todo con este asunto de la ruralización, porque dejaba de ser ese gran problema de las grandes ciudades y empezaba a meterse en las comunidades indígenas. Por lo tanto, pensamos que la migración, la pobreza y las inequidades empezaron a ser los factores vulnerables desde el principio, pues, ¿no? Y por lo tanto era urgente empezar a hablar sobre la etnicidad como categoría y como factor de vulnerabilidad. Es decir, la etnicidad histórica, sociohistórica, nos permite ver que todos los rezagos, todos los desafíos que han tenido las comunidades indígenas vulnera doblemente o triplemente su cuerpo, su salud a la hora, incluso, pues por supuesto, para hablar de sexualidad. Empezamos a debatir sobre qué estaba pasando con las comunidades indígenas, si la migración era el único factor que en realidad estaba permitiendo este nivel de vulnerabilidad, eh, cuáles eran las prácticas sexuales y los factores de riesgos que estaban ocurriendo. Y por supuesto, nos estábamos preguntando cuántos indígenas vivían con VIH en América Latina. Y ahí una experiencia interesante en México y pudimos catalogarlo como racismo epidemiológico, es que el jefe de programa nacional en su momento, bueno, el de epidemiología, decía que no era necesario crear indicadores particulares porque salía muy caro. Un indicador étnico salía muy caro, que no era necesario. Y eso fue todo un debate que tuvimos que dar en México particularmente. Y sí, subyace en el fondo, porque al final de cuentas en pandemia de COVID, el mismo epidemiólogo que no quiso hacer, estaba haciendo estudios sobre COVID y etnicidad. Hay un racismo y de acuerdo a los intereses también de quienes toman las decisiones a la hora de quién cuenta y quién no cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta que en el fondo había que empezar eh, hay un pensamiento histórico social que se piensa que las comunidades indígenas no erotizamos, no deseamos, no sexuamos y no nos infectamos. Pareciera que estuviera todavía aquí en el limbo de la naturaleza. Y eso era importante dejar de silenciar esos prejuicios y sacarlos de la gaveta para poder enfrentarlo con todos los estigmas y las discriminaciones que implicaba. ¿Quién ha hecho esto en América Latina? La sociedad civil particularmente, y por eso ayer que escuchaba en la inauguración del foro de sociedad civil, sin duda alguna la sociedad civil sigue siendo un factor importantísimo. Si no fuera por la sociedad civil, el tema de VIH y pueblos indígenas no aparecería desde 1999, que fue el primer simposio que se hizo en Canadá, y de ahí todas las conferencias. Justo las conferencias mundiales permitían las preconferencias indígenas y eso ayudó a posicionar, a mirarnos como con otras partes del mundo, cómo familias se estaban diezmando en Australia, cómo las comunidades indígenas en Canadá estaban siendo afectadas, cómo los mapuches aquí en Chile ya estaban avanzando en la medicina tradicional con la medicina alopática, desde REMPO, una red que existe aquí en Chile. Claro, evidentemente siempre también buscando la cooperación con la academia, con la cooperación y por supuesto con UNOCIDA en la región desde que estaba César Núñez. Y eso nos llevó a decir, bueno, necesitamos hacer estudios, necesitamos liderar un estudio y la sociedad civil junto con UNOCIDA, con unos fondos, y nos pusimos a hacer un estudio que le denominamos el estado del arte de los pueblos indígenas ante el VIH-Sida y está disponible, lo pueden leer. Es un estudio con un carácter mucho más socioantropológico para revisar las vulnerabilidades que tienen las comunidades indígenas a la hora de enfrentar. Amén de que en ese momento todavía no estaba siendo discutido tan fuertemente el tema de cambio climático. Y si lo hubiéramos agregado en ese estudio, la cosa hubiera sido mucho más exponencial. Y lo que nos enseñó de alguna manera este estudio es que necesitábamos
poner énfasis en las brechas, las buenas prácticas del trabajo conjunto, por supuesto, entre sociedad civil, el gobierno y la academia, incluso la iniciativa privada también. El estudio nos muestra que la vulnerabilidad social diferencial es algo que hay que trabajar en todo momento a la hora de trabajar con las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, o sea, en todas, en América Latina por lo menos, eh, viene arrastrando una violencia estructural per se. El estudio propone atajar ese silencio que no queremos hablar, de que los cuerpos indios se están infectando de VIH y de otras ITS. Esa violencia estructural, vinculado al racismo y las migraciones, pues complejizan mucho más el abordaje, pues, ¿no? Los conflictos sociales, las guerrillas, los desplazamientos forzados, las pérdidas de la tierra y el territorio, aunado a esto el cambio climático, por supuesto que potencializa el grado de vulnerabilidad de las personas indígenas para tener acceso, por ejemplo, a un condón, acceso a antirretrovirales. Hay muchos pueblos todavía en América Latina que desconocen qué es el VIH. Hay muchos pueblos que ignoran la existencia de pruebas rápidas. Hay muchos pueblos que ignoran la existencia de antirretrovirales. Ya ni qué decir de la profilaxis preexposición y posexposición. El desafío es enorme. Y quiero pensar que, creo que me gusta mucho esta mesa porque me permite pensar en algunos indicadores, ¿sale? Que nos lleve a pensar cómo se cruza mayormente y en este contexto el tema del cambio climático en la vida. Ahora, nosotros en la región del Istmo, los terremotos, por ejemplo, ¿no? En Guerrero, en la zona Musga, el Otis, por ejemplo, eso le cambia, le reconfigura la vida de las personas y la gente no logra llegar a traer sus tratamientos, por ejemplo, porque no hay sistemas de comunicación, los puentes se caen. Entonces, realmente es un desafío enorme. Quiero cerrar con tres cositas. Creo que hay tres barreras importantes que hay que atender para empezar en pensar en una respuesta interseccional, interseccional. El tema de las barreras comunicativas. ¿Cómo estamos haciendo los mensajes para las comunidades indígenas? Y la otra barrera es lo lingüístico. Tenemos médicos bilingües que hablan lenguas indígenas, que atiendan a las comunidades y, por supuesto, las barreras culturales. Dos cosas que creo que son dos indicadores que han ido avanzando medianamente en estos cumplires en la agenda, pues, ¿no? En los últimos 5 años, en la última declaratoria, hace 5 años de la declaratoria, en el Foro Permanente de Pueblos Indígenas, se pudo incluir el tema de VIH en la agenda. Para mí eso ya es una cosa muy importante porque ya hace parte de un indicador que hay que seguir insistiendo. Hasta hace muy recientemente, el año pasado creo, doctora, se incorporaron dos compañeros indígenas, uno chileno y uno peruano, al grupo de cooperación técnica horizontal, que es la instancia de los gobiernos, donde ya estamos colocando la agenda de pueblos indígenas. Son pequeñas cosas que hace 25 años venimos haciendo, pero que es de largo tiempo, pero que también es esperanzador agradecer a UNOCIDA por la apertura que tuvieron para ya no dejar de lado eso. Creo que ahora lo que hay que hacer es traer esos informes, este informe particularmente tiene mucho que implementarse y, por supuesto, tratar de traducirlo en estrategias de política nacional en cada uno de los países. Muchas gracias. Gracias. Isso. Es verdad, no, es verdad, 1000 veces gracias. Porque pienso que mientras ibas explicando casi cronológicamente cómo se hace esa relación entre la percepción de los pueblos indígenas y la relación con las políticas que inicialmente fueron para VIH, ¿no? También me hace pensar cómo llevamos tiempo para empezar a producir datos o indicadores para tratar de las cosas que están diante de nosotras, ¿no? Que son súper evidentes. Y como VIH tiene esa historia, o sea,
de que realmente se empezó a producir datos y empezó a producir respuestas a partir de una presión de las personas afectadas, que tiene que ver con que hablaban tanto Selene cuanto Julia, que debe siempre estar en el centro de eso. Lo que me hace pensar que en relación a los cambios climáticos es aún más desafiador cuando también, como dijo Selene, estamos todos y todas vulnerables, ¿no? O sea, tal vez un billonario o otro billonario logre salir del planeta y no sabe lo que va a estar en los otros planetas, ¿no? Pero la mayoría absoluta de nosotras vamos a estar acá. Entonces, hay realmente situaciones que cruzan, inclusive con las condiciones socioeconómicas que estamos. Y para mí, por ejemplo, una situación muy interesante, no interesante de manera alguna, pero un indicador de eso fue la catástrofe muy reciente ahora en Estados Unidos, en California, que tomó como un barrio súper rico de donde las personas decían, wow, nosotros también podemos ser afectadas mismo teniendo tanta plata. O sea, es una cuestión realmente que sí intersecciona a todos. Y hemos escuchado sobre esa perspectiva de VIH. Pienso que ahora sería un momento súper perfecto para escuchar a Luisa Cabal, que es directora de ONUCIDA para nuestra región, pero que antes también estuvo en muchos países y trabajó en ONUCIDA en su sede en Ginebra y que con nosotros han hecho muchas reflexiones importantes sobre esa situación y que además en ese momento enfrenta, como todas las agencias de Naciones Unidas, muchos retos, pero con un agravante que el trabajo de ONUCIDA hace la diferencia entre vida y muerte para las personas, ¿no? Entonces, no es simplemente que están sí agotando programas o que se están agotando metodologías o que no vamos a emplear, sabe, nuevos modelos interesantes de actuar, pero que realmente es un momento donde necesitamos de ONUCIDA también para salvar vidas, ¿no? En ese contexto muy desafiador. Entonces, Luisa, bienvenida, muchas gracias. Es un placer, como siempre, usted con nosotras. Muchísimas gracias, Ale. Es un gusto estar con todas, todos ustedes y verdaderamente inspiradoras este inicio de conversación con Julia, Selene y Amaranta. Y obviamente agradecer la iniciativa que desde el año pasado ha tenido Gestos, junto con IPPF, con Fiocruz, realmente en ponernos a pensar y a poner esto en la agenda acá, en la agenda de los ODS. Entonces, agradecerles. Obviamente voy a tratar de no repetir las cosas importantes que ustedes ya han dicho desde estudios locales, de sus perspectivas y narrativas personales y dentro de también la historia, digamos, del activismo y el posicionamiento de los temas, digamos, indígenas y de pueblos originarios y el VIH. Pero yo solamente, digamos, desde la perspectiva de Naciones Unidas, solamente para darles un dato como escalofriante, ¿no? En 2024, casi 300 millones de personas en todo el mundo necesitaron asistencia humanitaria debido a conflictos y emergencias relacionadas con el cambio climático. Entonces, esto nos lleva a las dimensiones que ustedes nos han llevado desde lo local a lo nacional y que obviamente ha tomado mucho tiempo el caer en la cuenta de las dimensiones de lo que tenemos y de que hay que actuar, ¿no? Y todavía nos cuesta, ¿no? Que los políticos, las políticas a nivel en nuestros propios países tomen esto en cuenta y haga acción. También es escalofriante desde, o sea, mirarlo, si estamos mirando una perspectiva global, solo para recordar que después del catastrófico paso del ciclón Freddy en el sudeste de África, tan solo en Malawi, más de 37,000 personas con VIH vieron interrumpido su acceso al tratamiento. O sea, el cambio es real, el desafío es real y cómo toca a cada persona. Y obviamente trayéndolo a nuestro continente y a ustedes en Brasil, cómo lo vieron en las inundaciones en Río Grande do Sul, ¿no? Y realmente ustedes lo vieron en carne propia, cómo las comunidades mismas estaban viendo los desafíos, digamos, las personas viviendo con VIH, cómo lo estaban viviendo. Obviamente, por todas las razones que ustedes nos han descrito desde las distintas perspectivas, no considerar, y este es un mensaje clave que nosotros llevamos
diferentes actores es que no considerar el cambio climático y el VIH y obviamente la salud sexual y reproductiva de una manera holística es un obstáculo para llegar a las metas del 2030. Y yo agradezco mucho que hayamos empezado esta conversación desde el año pasado, porque si recuerdas, Ale, cuando empezamos esta conversación, había un borrador de brief, es decir, de documento de conceptual para abordar desde Naciones Unidas, por lo menos del PNUD, y desde ONUCIDA esta dimensión. Entonces, para mí es gratificante volver un año después y decir, el aporte o uno de los aportes importantes que podemos hacer desde Naciones Unidas es dar una herramienta conceptual para poder hacer esa abogacía, y esa abogacía que acompañe esas dimensiones y esa narrativa personal y de los estudios locales para poder decir, estas son las interconexiones que hay. Y yo no me voy a detener, pero solo quiero esbozarla para que luego la puedan leer con mayor detenimiento. Yo creo que de una manera resumida, ese marco conceptual que se presenta, obviamente, es el entender el cambio climático y cómo se manifiesta ese cambio climático en los eventos meteorológicos. Voy a detenerme un poquito en esto. Las vías de interconexión y el impacto que tiene en VIH en la salud sexual y reproductiva. Entonces, esto es como lo que yo diría, es como la herramienta clave que uno puede llevar para cuando se reúne con los tomadores de decisiones para decir, esta es la ruta de impacto que tiene y por esto generar esa acción, uno esperaría, ¿no? Entonces, esto es lo que hace este marco conceptual y como les decía, nota lo que venían hablando ustedes, los eventos meteorológicos, los cambios de temperaturas y precipitaciones, el aumento del nivel del mar, la deforestación, el incremento en los gases de efecto invernadero, para realmente analizar esas vías de interconexión entre cambio climático y VIH. Y es ahí donde se detiene con detalle en cuáles son los impactos que hay en el debilitamiento de la infraestructura, en el aumento de la prevalencia, no solo del VIH, pero también otras enfermedades, ¿no? Cómo aumenta la inseguridad alimentaria, el acceso al agua. Y obviamente lo que hablaba Maranta, ¿no? El desplazamiento interno o la migración, digamos, también. Y luego nos lleva también en esa ruta, digamos, conceptual al camino de cuáles son los impactos específicos en VIH, ¿no? Y obviamente ustedes lo hemos visto, como decía, en las emergencias en África, las inundaciones que se presentan en nuestros países, los impactos de huracanes, terremotos. Entonces, la reducción en la interrupción en el acceso a los servicios esenciales, a salud sexual y reproductiva, la adherencia y el acceso a los medicamentos, el aumento de la violencia de género y los riesgos que hay asociados, digamos, con desplazamiento, en condiciones de vulnerabilidad, el aumento de la morbilidad y mortalidad, el incremento de la discriminación, obviamente, por todas las interseccionalidades que hemos visto donde aumenta la vulnerabilidad. Y también lo que se hace también es buscar esos elementos transversales y analizarlos en este marco conceptual. No me voy a detener, pero algo que yo también diría muy importante es cuáles son esas orientaciones clave, ¿no? Los que ustedes nos estaban recordando como esos puntos de acción en términos de la coordinación y la integración, sugerencias de cómo las instituciones de salud deben incorporar energías renovables, la participación y el liderazgo comunitario, el vínculo y las acciones que deben tomarse frente a la resiliencia en sistemas alimentarios y la infraestructura WASH, obviamente el financiamiento, que también incluye los liderazgos comunitarios. Y también, entonces, busca cómo abordar eficazmente la interseccionalidad entre crisis climática y VIH. Entonces, obviamente está todo lo que ustedes han destacado en términos de la educación climática, la nombraban, y esa concientización, que yo creo que aquí estamos todas para compartir y también para ver cómo llenamos ese vacío, porque realmente ese vacío de sensibilización está latente
en todos los niveles, cómo aprovechamos los espacios, cuáles son las maneras de llenar esos espacios desde una perspectiva integral, cómo hacemos una adaptación de los servicios de VIH. Yo creo que en el COVID, en la respuesta al COVID, vimos que muchos países se adaptaron, por ejemplo, con la dispensación multimés de medicamentos. Y parece que muchos países volvieron otra vez a como muchos no aprendimos de las lecciones de lo que nos servía y cómo podemos, ¿no?, establecer mecanismos resilientes frente a posibles emergencias. Obviamente el liderazgo comunitario en todos los niveles. Entonces, para decirles que este marco conceptual es una contribución que nos ayuda como esa herramienta en la incidencia política, y mi invitación es a cómo lo podemos utilizar de manera conjunta. Este marco de por sí obviamente no significa nada si no lo accionamos con las comunidades, con ustedes. Y decirles, yo lo único que les diría como para cerrar y empezar la conversación con ustedes es, ONUCIDA, digamos, es un secretariado de 11 agencias en este momento que busca una activación política, ¿no? Y una activación política en un momento de crisis, que es el que estamos viendo, crisis geopolítica en muchos aspectos y crisis de financiamiento. Y yo lo que creo es que lo que tenemos que innovar es cómo potenciamos esta agenda de manera conjunta en este contexto tan difícil. ¿Cuál es esa actividad que vamos a tener para potenciar nuestras voces y nuestro accionar desde donde trabajamos cada una y cada uno de nosotros? Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Realmente es muy bueno mirar que un año después tenemos ya un guideline sobre eso, pero también esa relación que haces entre, y que hablamos, ¿no?, sobre determinantes sociales, la cuestión de gobernanza y también esa idea de financiamiento sostenible es estructurante para todo y todos. Y además me recordaba aún de algo que pasó con nosotros que trabajamos con VIH-Sida por muchos años, que fue cuando empezó VIH. Como estaba en un grupo específico, nadie creía que sería un problema de la sociedad civil, como todo, ¿no? De la sociedad como todo. Y lo mismo con cambio climático, porque cuando empezamos hace muchos años a poner la evidencia de cambio climático, nadie pensaba que sería afectado, o sea, por cambio climático. ¿Qué se hizo? Entonces ahora cuando las evidencias nos tocan la puerta, la cuestión para nosotros es cuán preparados estamos para eso y cuán preparados estamos para salir un poco de nuestras agendas específicas y entender que hay algo que nos une a todos y todas y que esa respuesta también tiene que ser una respuesta articulada, ¿no?, entre sistemas multilaterales, entre los gobiernos, entre la sociedad civil, entre las personas afectadas. Y es con ese reto que quiero pasar la palabra a Rómulo Paz, que es investigador de Fiocruz y que ahora recientemente, congratulaciones Rómulo, asume la presidencia de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva en Brasil y que tiene justamente esa perspectiva, ¿no?, de cómo salud colectiva pensar en esa integralidad de las respuestas y también tentar de alguna manera hacer frente a los retos que nos afectan a todos. Entonces, Rómulo, bienvenido, es un gusto siempre estar con Fiocruz en esas articulaciones que hacemos y tiene la palabra. Muchas gracias. 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 Gracias, Alessandra, por la invitación. Gracias a todas, todos, todes en este panel. Bueno, con tantas cosas, me gustaría de empezar hablando de una manera más ancha, más amplia. Primero decir que el futuro hoy no es como costumbraba ser. El futuro se ha cambiado, o nuestra perspectiva de futuro se ha cambiado. Porque lo pasado próximo se ha cambiado mucho en términos de nuestra perspectiva de cómo sería. Hay un desencanto con muchas cosas, con la tecnología, por ejemplo, de que
pensábamos que produciría mucho más soluciones que problemas. Ahora no es. Hay una incertidumbre cuanto a eso. De la democracia, que sería triunfante en las sociedades, sobre todo en los países del norte, y de esta manera como una referencia moral para el mundo. Había una narrativa de esta forma, pero muchos autores hablan hoy que hay un proceso de autoritarismo competitivo, que es delegar o poder por um processo democrático e se converter em sistemas autoritários. E também, falando de direitos, direitos que se pensava que haveria um processo cumulativo de conquistas, onde também uma referência moral do Sul, ou mesmo de Latinoamérica, para o mundo, para a Ásia, para a África subsaariana, é um processo crescente e seguro. Pero todo esto ahora está en cuestión. Esto es interesante también, por ejemplo, la crisis climática que está vinculada, por ejemplo, a esta cuestión de tecnología, pero también la desigualdad que fue hablado acá, porque las consecuencias de la crisis no es lo mismo para todos, y también la tecnología disponible para mitigar los efectos de la crisis también no es compartida de la misma manera con todos y todas. Entonces hay muchas cuestiones que están puestas. Eu gostaria de hablar de un par de cosas importantes cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Primeiro porque há como dije, esta coisa de los derechos, há movimento regresivo em relação a los derechos. Por exemplo, um aspecto que Luisa falou há pouco é que reduzir a capacidade das instituições multilaterais hace parte desta regressividade. Então, é porque é reduzir a agenda política das instituições, cortando sua capacidade de produzir acordos, a capacidade de estimular a implementação de políticas e também de promover agendas progressistas. Então, isto é um ponto clave para a regressividade. E também cambios em las leis, em países, em municipalidades, em governos, com a redução de los direitos, incluso direitos sexuais. Há uma coisa importante na demografia que eu creio que seja interessante trazer agora, é que há um cambio demográfico importante que de muitos anos, um cambio que chamamos de transição da fecundidade, que é uma caída de números de hijos por mulher. Isto se ha passado há muitos anos. Por exemplo, em 1950, o promédio era de 4,6 por mulher no mundo todo. Hoje, 2,2. E o ponto onde é o cambio do crescimento populacional é 2,1. E desses países de 2,2, por exemplo, que é importante por o promédio global, 94 países solo, e desses 46 da África subsaariana, 44 da África subsaariana, têm hoje mais que 2,1. Então, temos uma redução da população em muitos países e seguramente chegaremos estamos acerca de uma redução da população no mundo todo. E este é um ponto interessante para debater, porque essas coisas se passam e as estratégias dos países de como cambiar esta tendência. Porque os países, por exemplo, enfrentam hoje dificuldade tanto em ter um número importante de trabalhadores para manter
la actividad económica y también pensiones, para financiar las pensiones, pero también la perspectiva de futuro de esos países y el miedo de los inmigrantes. Lo miedo de los inmigrantes. Este cambio de la narrativa política de la extrema derecha europea, por ejemplo, en Francia, es que hay un cambio de musulmanes ahora, que una amenaza de musulmanes en Francia. Eso es parte de la narrativa política y de aglutinación política de la extrema derecha en el mundo todo. Como se pasa en Portugal, como se pasa en España, como se pasa en muchos países, y también ahora en la América del Sur de otra manera, como se pasa en Brasil, por ejemplo, cuando hablan de los inmigrantes de Venezuela. Entonces, esos temas, la sexualidad, la reproducción, las vacunas, esos temas todos son ahora banderas de la extrema derecha, organizadas, articuladas internacionalmente para apresentar una alternativa autoritaria de poder y obtener vía procesos democráticos. Entonces, porque cuando se piensa, por ejemplo, en esa cuestión de la fecundidad, lo que pasa es que este cambio tiene a ver seguramente con una mudanza, un cambio en el proceso económico, donde las mujeres pasaron a tener una actividad laboral más intensa, pero también está vinculado mucho de la estrategia de cuidado de las sociedades. Porque cuando se habla de cuidado, cuidado con niños, cuidado con las personas doentes, cuando se habla de cuidado con los viejos, estamos hablando del tiempo de las mujeres. Y por eso, el tiempo de las mujeres pasa por un proceso, o trabajo passa a competir com o tempo de cuidado de todos os outros membros da família. Então, se não se cambia este processo, não se cambia as tendências de fecundidade. E como as sociedades e como o debate político trata dessas coisas? Um processo crescente, como vemos, por exemplo, em Brasil, é uma narrativa conservadora dizendo que as mulheres têm responsabilidade com a família, as mulheres, todas essas coisas que todos vocês conhecem, e que sempre há uma invocação religiosa vinculada a isso tudo, como rol definido divinamente. Isto é forte. Esto es una narrativa política, pero esto también se convierte en políticas públicas. No solo como departamentos de valores de familias, que está en muchos países y crece. Siempre cuando yo pienso que la palabra familia aparece, es peligroso. La familia es una cosa peligrosa para los derechos. Porque há sempre uma sugerência de regressividade. Pero há outras maneiras de pensar como soluções para essa questão da caída da fecundidade. Pode ser, por exemplo, como temos cambios em las normas societárias de lo cuidado. De lo cuidado não é solo um trabalho da mulher. O cuidado é um trabalho de todos. E há que compartilhar responsabilidades. Há que negociar as responsabilidades. A questão também de incentivos para que tenhamos políticas públicas para que esse tempo não seja uma tensão para as mulheres, sobretudo. Por exemplo, quando pensamos em estas alternativas para os niños pequenos, institucionalizadas, que é parte da estratégia. Também incentivos
para la maternidad y al mismo tiempo mantener el trabajo y mantener su vinculación con la carrera. La carrera de la mujer es un punto clave en este proceso. Entonces, hay estrategias, por tanto, por ejemplo, como muchos países hay producido, es que se presenta una alternativa en términos de políticas públicas contra la regresividad. Y, por tanto, las agencias multilaterales tienen un rol muy importante en este proceso. Un outro ponto clave é que lá, quando estamos pensando em cuidado, estamos pensando em la economia do cuidado, porque muito do que falei hasta agora, estou falando da economia do cuidado, de las relações entre o cuidado com a atividade econômica, com a produtividade. Pero outro, há a ética do cuidado, que é parte da responsabilidade compartida. E, portanto, estou falando também de políticas de cuidado, políticas públicas de cuidado como a alternativa em que as sociedades vinculam a capacidade de contestar os desafios de nosso tempo. Então, o ponto que estamos agora para encerrar, encerrar agora imediatamente, para que o futuro não esteja comprometido, pelo menos desse debate, é que há ponto importante de cambio que estamos vivendo agora. Muitos dizem que o pós-guerra, de Segunda Guerra, está cerrando agora, porque havia uma perspectiva de estabilidade e uma perspectiva de sustentabilidade do que estamos vivendo. É desafio grande, mas também há muitas oportunidades. Cabe a nós outros produzi-las. Gracias. Muchas gracias, Rómulo. Pienso que la cuestión de economía de cuidado que hablamos ayer en nuestro foro de la sociedad civil es muy interesante en esa conversación porque ¿quién va a cuidar del desastre que va a pasar en ese planeta? Somos nosotras. Porque es natural que somos nosotras que cuidamos, ¿no? De todo. Y para concluir, porque sé que estamos muy cansados y es que si abrimos para uno no vamos a poder para todos. Muchas ya me hicieron señales. Quería decir que dos cosas. La primera es, estamos en un momento donde la producción de evidencia no es más suficiente. Entonces, además de la producción de evidencias, tenemos que hacer la gestión política y la insistencia que nos cabe a nosotros como investigadores, como agencias multilaterales y como sociedad civil. Y lo otro es decir que actuar o no actuar no es por las evidencias tampoco, no es por la falta o existencia también de recursos. Actuar o no actuar es una decisión política. Y es intencional. Entonces, en ese contexto, cuando tenemos a frente evidencias, tenemos a frente todo lo que podemos proveer para los gobiernos, la decisión de no actuar, la decisión de negar el clima, las emergencias, es una decisión política. Y es de eso que se trata esa conversación. O sea, es una opción política hacer el vínculo entre salud, derechos sexuales y reproductivos y clima, y es una decisión política actuar o no actuar. Entonces, la invitación de ese evento es para nosotras sigamos juntas y juntos incidiendo, sí, trayendo evidencia, sí, trayendo alternativas, pero sabiendo que no es suficiente. Estamos en un otro momento, en un momento de inflexión de la historia, y realmente necesitamos estar mucho más juntos y juntas, porque es así que vamos a salir de acá, ¿no? Entonces, muchas gracias por todos y todas.
el evento. Pienso que deberíamos seguir con ese seminario, ¿no? Ese tipo de conversación, porque realmente es el tema más caliente. Gracias a Gestus, Fundec, Fiocruz, a MexFan, todos que están acá y a UNOCIDA. Gracias, amores. Seguimos.